Pero bueno, voy a comenzar. ¿Qué es la santidad? En el Antiguo Testamento hay una palabra en hebreo que se llama kadosh, kadosh, que eso significa santidad. Ahora, el término hebreo kadosh tiene una connotación muy interesante porque es estar separado de lo profano, separado de lo profano. Lo santo, en el Antiguo Testamento principalmente, significa estar separado de lo profano. Ahora, a veces cuando hablamos de profano nos suena como una palabra negativa y no es negativa, profano. Profano significa lo que está delante o por fuera de lo sagrado. Eso significa, de lo santo. Eh, por ejemplo, el templo que nosotros tenemos es un lugar sagrado, santo. Y si yo llego con, no sé, con shorts y como playero, ¿está mal? No, no está mal. Pero es profano si entra ahí al lugar sagrado, porque este es un lugar que requiere un trato y una forma de comportarse y de vestir muy concreta. No significa que necesariamente ir playero esté mal, ¿no? Para la playa. Pero para un lugar santo, es decir, ¿qué es cuando es que se profana las cosas sagradas? Cuando te olvidas que son sagradas, que son santas, que están separadas para Dios. Cuando quieres meter, ¿qué es lo que hace Jesús en el templo? En el templo saca a los mercaderes porque dice, bueno, muy bien que ustedes vendan sus cosas, pero aquí, esta es la casa de mi padre. Y lo saca hasta violentamente. Entonces, la santidad nos tiene que hacernos entender de que es algo separado para Dios. Kadosh. Algo separado de lo profano. Y lo profano no necesariamente es malo. Pero, vamos a decirlo, termina siendo malo cuando queremos ponerlo en un ámbito de lo sagrado, ¿no? Hay que saber separar las cosas. Dice en Mateo 5:48, capítulo 5, versículo 48, la cita básica para entender lo que es la santidad. Esto de ser separados exclusivamente para Dios, primordialmente para Dios, lo dice Jesús mismo, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. ¿Qué es esta cita? Mateo 5:48. Sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Ojo. Por lo tanto, la típica frasecita que solemos decir, es que nadie es perfecto, pero todos estamos llamados a ser perfectos. Porque ser perfecto es ser santo. Ahora, no confundamos perfección con perfeccionismo. Es muy diferente. El perfeccionismo quiere poner a todos en una tabla, ¿no? Entonces, y no puede ser. Cada alma es única. La santidad, bueno, aquí tenemos a San Pío de Pietrelcina. San Pío, él tuvo llagas. ¿Qué significa? ¿Que para yo ser santo tengo que tener llagas? Pues no. Porque él no es santo porque tuvo llagas. Él tuvo llagas porque fue santo. Y porque en el plan de Dios estaba puesto tener ese signo sobrenatural. El perfeccionista diría, no, 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 todos con llagas. No. Todos tenemos que estar apartados para el Señor, exclusivos para el Señor, ser santos, ser apartados para el Señor, ser perfectos, mas no perfeccionistas. De hecho, el perfeccionista termina siendo hasta molesto, ¿ah? Porque quiere encajonar a todos en un cuadrito, ¿ah? El perfeccionista es así. La perfección no. Yo puedo ponerme a correr aquí y corro 3 horas. Y viene otra persona y corre 6. ¿Él es mejor que yo? Pues posiblemente no, porque hasta donde estuvo mi capacidad fueron 3. Y el otro, hasta donde está su capacidad son 6. ¿Qué pasa si el de 6 corre 4? Todavía sigue corriendo más que yo, pero delante de Dios no ha corrido todo lo que tiene su capacidad. Entonces, la perfección no nos está diciendo perfeccionismo. La perfección es cumplir de acuerdo a la voluntad de Dios, a mi capacidad, al plan que tiene Dios de mí. Eso es propiamente, ¿eh? Ser perfectos, cumplir perfectamente, no perfeccionistamente, sino perfectamente con el plan de Dios para mi vida.
Por lo tanto, lo peor que uno puede hacer en cuestiones de santidad es compararse con los demás. ¿Verdad? Puede compararse en la manera práctica, pero en lo esencial, cada quien tiene un llamado. Ya no, en el cielo no necesitan dos padres píos, con uno tienen. Necesitan un San Luis, necesitan, o sea, la santidad de nosotros es única y irrepetible a la que estamos llamados. Por lo tanto, ¿qué es ser santo? ¿Qué es? Ya les dije que es la santidad. ¿Qué es ser santo? Para esto hay que entender una cosa. ¿Cuál es la finalidad de la vida del cristiano? La finalidad de la vida del cristiano es una, dar gloria a Dios. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Y la forma de dar gloria a Dios es a través de una vida santa. Yo no puedo dar gloria a Dios si no soy santo. La única manera de dar gloria a Dios en todo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, a veces queremos encajonar como que la santidad es exclusiva solamente de cuando vienes a misa, ¿no? Es que tú tienes que ser santo en tu trabajo, en tu estudio, en la escuela, cuando estás solo en tu cuarto, en todo momento tienes que ser santo. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, dice, háganlo todo por la gloria de Dios, háganlo todo para la gloria de Dios. Y luego dice San Pablo, ya sea que coman o que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Es interesante, San Pablo está poniendo las actividades más básicas que todo ser humano hace, comer y beber. Si San Pablo dice que ya sea que coman o que beban, háganlo todo para gloria de Dios, que no se diga cuando hables, cuando trabajes, cuando estudies, mucho más eso. Si lo más esencial que es comer y beber se tiene que hacer para la gloria de Dios, mucho más cualquier otra actividad. Entonces, hay que entender qué es un santo. Pues hay que entender un santo es aquella persona que ha comprendido que su meta de vida es dar gloria a Dios y que la manera para dar gloria a Dios es a través de una vida santa. Por lo tanto, yo creo que ya alguna vez se los dije, no basta ser buenos. Nosotros no estamos llamados aquí a ser buenos. Para ser buenos ni siquiera se necesita a Dios. Un ateo puede ser bueno. Para ser santos necesitamos de Dios. No está en nuestras fuerzas. Quien quiera ser santo por sus propias fuerzas se va a frustrar, porque nadie puede ser santo por sus propias fuerzas. Bueno, sí, pero nosotros no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Por lo tanto, vamos a dividirlo como en dos. ¿Qué es un santo? Estrictamente, una santidad plena es todo ser humano que está en el cielo. Esos son los santos. Todos. No solamente los canonizados, es decir, los que han sido reconocidos por la iglesia. San Pío, tu abuelito, si está en el cielo, no le pide nada a San Pío. Los dos están participando de la misma gloria. Por eso nosotros tenemos un día en donde celebramos a todos los santos. Porque ustedes creen que solamente los canonizados son los que están salvados. No, hay mucha gente que no le han metido un proceso de canonización, pero está en el cielo, y si están en el cielo son santos, porque participan ya de la santidad plena de Dios. Pero esa es la diferencia, antes de explicar la segunda. La santidad plena, radical, ¿quién es un santo? Es quien está en el cielo. Es un santo. Ahora, nosotros somos santos de manera condicionada. ¿Por qué? Porque cuando tú recibiste el bautismo, tú ya fuiste apartado para Dios. Partes a ser parte del pueblo santo de Dios. Entonces, todo bautizado ya desde el inicio ya es santo. Porque la santidad nos viene por los méritos de Jesús. Y los méritos de Jesús, ¿cómo se nos comunican? A través de los sacramentos. Cuando yo tengo una vida sacramental, yo me estoy santificando, no por mis fuerzas, sino por los méritos de Jesús. Nadie absolutamente es santo por sus fuerzas, nadie. Que Dios necesite la cooperación humana para integrarnos es muy diferente, pero todo es gracia, todo es gracia. Entonces, si se fijan, la santidad estrictamente, pues son los del cielo, y esa es plena, ¿por qué? Porque ya no la pueden perder.
Los santos que están en el cielo no van a volver a perder nunca más la santidad. En cambio nosotros podemos ser santos aquí, pero apenas pequemos perdemos esa santidad. Lo bueno que tenemos la oportunidad de volver a recobrarla por medio de otro sacramento, que es la reconciliación. Entonces, estrictamente santos, los del cielo, nosotros somos santos por los sacramentos, nos vamos santificando, pero está condicionada ¿a qué? A mi fidelidad a esa vida. ¿Cómo? ¿Cómo ser santo? Esa sería la pregunta básica. ¿Cómo ser santo? La clave está en una cita que para mí es una de las que más me encanta, o si no es que la más que me gusta. Y es la clave para ser santo. Es la clave para ser cristiano. Si alguien quiere medir si es cristiano o no, revísese su vida con esta cita. Es 2 de Corintios 5:15. 2 de Corintios 5:15. Dice San Pablo: Cristo murió por todos, para que los que viven, o sea, tú y yo, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Repito, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa esto? La santidad implica no buscarse a sí mismo, no mirarse a sí mismo, dejar de ser el centro. Jesús lo pone también en otro sentido. Quien quiera seguirme, en pocas palabras, el que quiera ser cristiano, católico, primer paso, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No hay santidad sin ese paso. Es indispensable. Sin ese paso podrás llegar a ser bueno, pero santo no puedes. Voy a leer una parte del padre Guibert, un sacerdote que hizo una cosa muy interesante acerca de la santidad. Dice: el trabajo de la abnegación, de negarse a sí mismo, el trabajo de la abnegación del yo es la obra capital de la vida. ¿Qué significa? Es la obra más importante de un ser humano. Si la meta es darle gloria a Dios y la meta se cumple llevando una vida santa, ¿cómo llevas una vida santa? Abnegándote, negando tu propio yo. Y continúa el padre Guibert, dice: en esto está la vida espiritual, el punto prácticamente decisivo, la posición estratégica dominante cuya pérdida o ganancia decide, de hecho, la batalla de la santidad. En esto se juega la santidad. Quien se busca a sí mismo podrá llegar a ser muy buenecito, pero nunca santo. La clave está en esto. Continúa el padre diciendo: ahí está la experiencia para demostrarlo. Que se examine la vida de los santos fracasados. Me refiero a sacerdotes, religiosos o simples fieles excelentes, fervorosos, celosos, piadosos y entregados, pero que no han sido santos a secas. Se constata que lo que les ha faltado no es una vida interior profunda, ni un sincero y vivo amor de Dios y de las almas, sino plenitud en el renunciamiento, profundidad en la abnegación y totalidad del olvido de sí que les hubiera entregado enteramente a la obra de Dios en ellos. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, les está llamando santos fracasados, que tenían piedad, que oraban, que venían a la clasecita, que iban a misa y todo eso, pero nunca comenzaron el proceso de negarse a sí mismos. Santos fracasados. Aquí la gente los va a decir, gente, uy, qué buenecita esta persona, pero delante de los ojos de Dios, fracasados. Fracasados. Continúa el Padre diciendo: amar a Dios, alabarle, cansarse, incluso matarse por su servicio son cosas que atraen a las almas religiosas, pero morir del todo a sí mismo, oscuramente en el silencio del alma, desprenderse, dejarse arrancar a fondo por la gracia de todo lo que no es pura voluntad de Dios,
He aquí el holocausto secreto ante el cual retroceden la mayoría de las almas, el punto exacto en el que el camino se bifurca entre una vida fervorosa y una vida de elevada santidad. Esta es la clave, esta es la clave. Podrás llegar a ser muy fervoroso, muy religioso, pero santo, si tú no te niegas, si no estás dispuesto a renunciar a ti, a tu propia voluntad, nunca vas a llegar a ser santo. Dice el Papa Benedicto XVI, el santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad, que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado del prójimo. La clave está en renunciar a sí mismos, a sí mismos. Continúa el Papa Benedicto diciendo, la experiencia de la Iglesia demuestra que toda forma de santidad, esto es bien claro, toda forma de santidad, si bien sigue caminos diferentes, un Santo Tomás de Aquino, santazo, teólogo, excelentísimo, pero después ves, no sé, un Padre Pío, sencillo, pobrecito, que no escribió grandes tratados, pero los dos igual de santos. Sin embargo, las formas de cómo se santificaron diferentes, eso es a lo que se está refiriendo el Papa, dice, la experiencia de la Iglesia demuestra que toda forma de santidad, si bien sigue caminos diferentes, siempre pasa por el camino de la cruz y el camino de la renuncia a sí mismo. No hay santo que no tenga que abrazar su cruz y no hay santo que no se haya negado a sí mismo. Sea un teólogo, sea un pobrecito, sea una monja, sea una madre de familia, lo que puedes encontrar en todos los santos, búscale en todos los santos, vas a encontrar dos cosas. Abrazaron su cruz y la abrazaron porque se negaron a sí mismos. Santo Tomás de Aquino no es un gran santo porque escribió la Suma Teológica que se sigue estudiando hasta este momento y que la leen hasta gente que ni es creyente. O un San Francisco de Asís que escribió muy poquito. Hay santos que ni siquiera escribieron nada. ¿Por qué? Porque la clave estuvo en que abrazaron su cruz y se negaron a sí mismo. De hecho, se negaron a sí mismo y por eso abrazaron la cruz. Es imposible abrazar la cruz, es imposible si no te has negado a ti mismo. Porque es natural del ser humano rechazar el sufrimiento, rechazar el sacrificio. A menos de que seas masoquista. Pero en este caso no es masoquismo. Es unirme a los padecimientos, a la renuncia que el mismo Hijo de Dios hizo de él mismo. Vamos entonces a ver, para tener una idea más clara, un perfil de un santo. Primero vamos a ver mitos de la santidad. Mitos de la santidad. Lo que a veces uno cree que es un santo y entonces ahí medio se empieza a confundir la cosa. El primer mito, la primera cosa errada, equivocada, es que los santos no cometen pecados. No será un perfeccionista. Los santos cometieron pecados. Y de hecho muchos, delante de Dios, nos va a dar vergüenza porque muchos fueron mucho peor que nosotros, pero llegó un momento en donde renunciaron a sí mismos y comenzaron un proceso de santidad y ahora son los santazos. Un San Agustín, o sea, hay vidas de santos que tú dices desde chiquitos, pues empezaron con ese proceso de santidad, pero hay otros que tuvieron que hacer una marcada conversión. Y la vida pasada era verdaderamente dura a nivel pecado. Entonces, el santo no es alguien que no comete pecados, es alguien que se arrepiente de sus pecados. El Papa Francisco lo llegó a decir en Semana Santa. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Nunca. Somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Dios nunca se cansa. Nosotros nunca podremos acusar
a Dios decir, es que yo sí, o que acepto que he pecado y todo eso, pero es que te cansaste, ya me habías confesado, me habías dado tu perdón a través del sacramento de la confesión 3, 15, 20 veces, y pues ya no me diste la 21. Nunca podremos acusar eso de Dios. El que se muere en pecado es responsabilidad totalmente suya. Por eso el infierno no es un castigo de Dios, es consecuencia de mi propia decisión. Yo fui el que me cansé de pedirle perdón. Entonces, un santo no es alguien que no comete pecados, sino que combate el pecado y se cae y se reconcilia y se levanta. Claro, como en todo, cuando una persona empieza a vivir tanto en gracia de Dios, ¿qué pasa? Que muchos santos terminan viviendo más en gracia que en pecado. O sea, terminan a veces ya nada más pecando venialmente o teniendo pequeñas imperfecciones. Pero así empezó la cosa, no. Ellos vienen, eso es fruto de un trabajo que viene de atrás. No creamos lo que... Por eso a mí no me gusta tanto los libros que hablen de santos. Me gusta más bien libros que escribieron los santos. La única en donde sí hay que agarrar libros que hablen de ellos es aquellos que no tuvieron escritos. Pero hasta en eso hay que saber seleccionar porque desafortunadamente hay libros de santos en donde te los ponen como que, uy, inmaculados del principio, todos buenecitos, se elevaba en la cuna. O sea, a veces decían, sé que había un santo tan casto, tan casto, tan casto, que cuando su mamá le daba pecho cerraba los ojos. O sea, ¿quién se cree eso? Ah? Entonces, eh, pero a veces eso no ayuda a la santidad, porque la santidad no es así. Así no es la santidad. Entonces, cuando te das cuenta, por ejemplo, cuando ellos lo escriben, te das cuenta que era un ser humano con muchas pasiones y ver cómo el proceso lo llevaron. Es decir, que ellos sí llegaron a vivir más una vida de gracia que de pecado. Cada vez el pecado era menos en sus vidas, pero eso era fruto de una batalla que estaban teniendo. Que de negarse a sí mismos, y eso les empezó a ayudar en su proceso de santidad. Otro mito. Los santos siempre son calmaditos, sonrientes, te miran bonito. Pues no. Te das cuenta un San Pablo que tiene un carácter que, cuidadito, Santa Teresa, también, Santa Teresa de Ávila, porque hay una Santa Teresita que sí, tú la ves toda tierna y todo eso. Es decir, que dejemos realmente la bobería de decir y encajonar al santo en alguien que tiene una sonrisota siempre, no. Porque muchos, en realidad no tienen una sonrisa no porque quieran sonreír. O sea, así nacieron, tal cual. Sus gestos son así. Lo que hay que ver es qué tanta renuncia de él tiene. Qué tanto abraza su cruz. De hecho, para que tú salgas en un flyer, en una publicidad, si algo debes de tener es una bonita sonrisa. Podemos decir que los que más dan cara de sonrisa, de amabilidad, de calma, no son precisamente los santos. Hoy en día. Porque te pueden presentar hasta una película pornográfica y la muchacha muy calmada y muy sonriente. Y de santidad cero. En cambio, a mí me ha tocado ver sacerdotes que a veces son muy criticados. ¿Por qué? Porque tienen una manera ruda de ser. Pero a veces hasta cultural. Pero tú ves que es un sacerdote que no se despega, por ejemplo, del Santísimo. Que siempre está dando la vida por sus ovejas. A mí qué me importa que me sonría o que si cuando me confieso me trata rudamente, a mí qué me importa. Lo que me importa es que se está dando en la confesión. Porque primero uno no va a la confesión a que le hablen bonito. Y hay gente que ya empieza hasta a seleccionar padre por eso. Entonces, no confundamos. Esta es una gran mentira. Es un mito de la santidad. Creer que el santo tiene que estar con la sonrisota siempre. No es cierto. Vamos a decirlo. El que está llamado a eso y que tiene la capacidad de eso, que la dé. Porque Dios pedirá de acuerdo a lo que se te ha dado. También creemos que los santos han sido implacables a nivel doctrina. Y no. Vemos, por ejemplo, un
San Vicente Ferrer y Santa Catalina contemporáneos. Es un tiempo, no voy a explicarlo aquí porque me llevaré mucho tiempo. Hubo un tiempo donde hubo dos papas, obviamente uno falso y uno verdadero, en Francia y en Roma. Y uno de los santos, que es santo y que lo tenemos, estaba a favor del falso. Y Santa Catalina estaba a favor del verdadero. ¿Qué pasa? Al final, el que estaba a favor del falso, precisamente porque es santo, terminó yéndose con el verdadero. Pero hay que entender, al principio este santo estaba con el papa falso. O sea, que tampoco entendamos que los santos significa como perfección en el entendimiento, que son fieles a la doctrina, ¿no? Ellos también van en un proceso de purificación. Van en un proceso de purificación. Si son santos, van a terminar siempre bien en la iglesia. Como decía, como murió Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa fue muy incomprendida por las autoridades de la iglesia de su tiempo. Pero muy incomprendida. Y sin embargo, ¿cómo muere? Diciendo, muero hija de la iglesia. Muero hija de la iglesia. Entonces, quitemos esa tontera de también de creer que los santos son como infalibles doctrinalmente. Hay otros falsos santos, que eso sí hay que cuidarlos, porque ya muchos ya tienen relación inclusive con el ocultismo. Por ejemplo, en México se venera la Santa Muerte, y tienen así la imaginita de la calavera y todo eso. Eso no tiene que ver con santidad. Muy al contrario, el que se mete en eso está entrando en cuestiones de ocultismo. La santería o la macumba que le dicen en Brasil, pueden tener una imagen, pero no es el santo. Es una deidad africana. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones, porque de ahí de santidad no hay nada. Entonces, ahora sí vamos al perfil. El perfil de un santo, vamos a decirlo así. Ya sabemos que el primer punto, ¿qué es un santo? El que se niega a sí mismo. Eso es. El que se niega a sí mismo para que viva ya para Cristo, no para él sí mismo. Por lo tanto, esa negación de sí mismo lo va a expresar de diferentes maneras. Voy a mencionar solamente algunas. ¿Cómo expresa la negación de sí mismo a alguien que está caminando en la santidad? Primera, tiene como una ley, una reglita. Jesús primero y Jesús en todo. Todos los santos, sea quien sea, monja, sacerdote, laico, casado, todos los santos tenían una regla. Jesús primero y Jesús en todo. Moisés saca al pueblo de Israel con el poder de Dios. O sea, el pueblo tendría que estar agradecido. Va y se sube al monte a recibir la ley. Y tarda, ¿y qué hace el pueblo? Se hace un becerro. Empieza a ser idólatra. ¿Y qué hace Moisés? Dios los viene a destruir, o sea, ese pueblo malagradecido. ¿Y qué hace Moisés? ¿Cómo intercede? Le dice, no lo hagas, Señor. ¿Qué vas a permitir que los demás pueblos se rían de tu nombre? ¿Cómo vas a permitir que tú, en tu nombre, sacaste del pueblo de Egipto a la tierra prometida y ahora ese mismo Dios los destruya? No. Dales oportunidad. Fíjense cuál es el argumento de Moisés. A Moisés no le está preocupando lo pecador del pueblo, le está preocupando la fama de Dios. ¿Cómo va a ser posible que los demás pueblos se rían de tu fama, Señor? Primero Dios. Primero Dios. Una buena pregunta sería, ¿defiendes la fama de Dios, vamos a decirlo así? ¿O antes primero la tuya? ¿Te duele lo que se dice de Dios? Porque ahorita cualquiera manosea y pisotea a Dios, a la iglesia, y nosotros no nos metemos en problemas. No vaya a ser que me vayan a despedir del trabajo, no vaya a ser que... Bueno, pues los santos, primera regla, Dios o Jesús es Dios, primero y en todo. Hay unas ciertas oraciones que nos pueden ayudar para identificar una persona que está siendo santa. Si tú no oras de esta manera, como voy a decir, pues, y quieres ser santo, debes de ser santo, si no, no tiene sentido que estés ni siquiera aquí.
Un católico que no quiere ser santo, deja de ser católico en ese momento. Es como un zapatero que no quiere hacer zapatos. Entonces, primera oración. Imagínate que estás enfermo. Y entonces tú le dices, Señor, dame la salud. Pero ¿cuál sería una oración más completa? La de un santo sería, Señor, dame la salud y quítamela cuando la use para pecar, para ofenderte. Señor, necesito recursos económicos, pero quítamelos cuando los use para ofenderte. Señor, tengo mis capacidades intelectuales excelentes, quítamelas cuando las use para ofenderte, para pecar. Esas son oraciones de verdadera gente que se está santificando. Porque le interesa no su bienestar, le interesa ser fiel a Dios. La hemorroísa, dice el Evangelio, que había gastado toda su fortuna en médicos y no le había hecho nada. Se entera que viene Jesús, viene con toda la gente, hace todo el esfuerzo, se arrastra y todo eso, le alcanza a tocar un poquito el manto y le saca el milagrito. La cura. Se metió, hizo hasta lo no posible y tocó el manto y quedó sana. Pero pregunta, si yo les dijera, por muy que quedó sana, la hemorroísa se tenía que haber muerto otra vez. O sea, se tenía que morir. Como Lázaro, lo revivió, pero Lázaro tuvo que morir, porque Lázaro no resucitó estrictamente hablando. Lázaro se tuvo que morir otra vez. Entonces, la pregunta, por ejemplo, con la hemorroísa, ¿le sacó el milagrito a Dios? ¿La hemorroísa está en el cielo? No sabemos. Porque no sabemos qué hizo con su salud. El que tú recibas un milagro de Dios no significa que estés haciendo la voluntad de Dios. Por eso Jesús siempre antes de hacer un milagro físico decía, y tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque alguien que recibe un beneficio, un milagro de Dios en pecado, lo va a echar a perder. Lo va a echar a perder. Entonces, primera oración que hacen los santos o los que están trabajando en ser santos, primero Dios y en todo. Por lo tanto, en las mismas peticiones, Señor, te pido por mi salud, pero quítamela el día que la utilice para pecar. Mis recursos económicos, todo lo que tengo, Señor, lo necesito y por eso te lo pido, pero quítamelo el día que yo lo use para ofenderte, para pecar. Si tú tienes los pantalones, la valentía de hacer eso, vas a empezar a caminar bien. ¿Por qué? La segunda oración parte de una actitud bastante infantil que tenemos nosotros. Voy a ponerla en el caso de una mamá, pero aplica para todos. A veces hay mamás que dicen, Señor, cuídame a mi hijo. Por favor, cuídame a mi hijo. Donde esté, pero cuídame a mi hijo. Pero el Señor escucha más o menos esto, en realidad. Señor, cuídame a mi hijo. Te niega, te pisotea, blasfema, te escupe, pero tú cuídamelo. No, pues yo creo que el Señor, no, con gusto te lo voy a cuidar. Terrible oración. Y la mamá cree que está orando bien. Pero no. ¿Por qué? Porque a esa mamá le interesa más la honra y el bienestar de su hijo que la de su Dios. Una mejor oración sería, Señor, tanto te ha costado mi hijo, te ha costado sangre para que esté pisoteando, escupiendo tu sacrificio, haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Porque hay muchos que dicen, ay, Señor, tráeme, mi hijo está en las drogas, tráemelo. Y el Señor permite que caiga en una sobredosis y ahí están después las mamás. Pero, ay, ¿por qué me tienes a mi hijo así? No, pues, ¿me dejas trabajar o no? El santo, primero Jesús y en todo, hasta en las oraciones. Revisa tu oración. Primero, si oras. Y segundo, ¿cómo oras? Cuando oras, ¿empiezas con tu listota de peticiones, de intenciones? ¿O empiezas, Señor, cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga?
¿En qué quieres que te consuele? Porque el Señor necesita el consuelo. Eso se llama reparación a nivel espiritual, la reparación. Porque tú, ¿por cuánto sufres? 2, 3, 4, 5. Te voy a dar chance. Sufres por 1 millón de personas. ¿Por cuánto sufre el Señor? Por todos los del planeta. ¿Quién necesita más consuelo? El Señor. Y sin embargo, nosotros vamos a que nos consuele, a que nos haga el milagro. Está muy bien pedir, pero si tu oración es primordialmente eso, te estás equivocando. Porque estás teniendo a Dios como una relación mágica. Y no como alguien que sabe que Dios tiene una visión mucho más amplia de la que yo tengo. A veces queremos hacerle la tarea a Dios, reorganizarle los planos. Es que no, esto yo lo quiero para mi vida. Y si le digo al Señor que, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Chance y no quiere lo que yo quiero. Y nos da miedito. Pero el santo, principalmente, como no se busca a sí mismo, no busca sus propios planes. No tiene miedo de decirle, Señor, mira, esto es lo que quiero, así esta es la vida que yo quisiera, tú cambia, corta, remueve, haz lo que tú quieras. Tú sabes mucho más. Nadie le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad. Nadie. Y cuando oramos de esta manera egoísta, aunque en cosas buenas, le estamos diciendo, Señor, no, el plan que tú tienes, ese está mal. Déjame te digo cómo debo yo de vivir, cómo yo voy a verdaderamente ser feliz. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, cuidado con eso. Voy a leerles una partecita de una carta de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, hasta después de su proceso, hasta después que murió y que empezó su proceso de beatificación, ahorita ya es beata, había 3 secretos que nos venimos a enterar. Los mantuvo pues en secreto. Solamente su director espiritual y el obispo sabían. Los menciono rapidito. 1, ella como religiosa hace 3 votos. Pobreza, castidad y obediencia. Si ella no es pobre, peca mortalmente. Nosotros no necesariamente. ¿Por qué? Porque no tenemos ese voto. Si ella no es obediente a sus superiores, ella peca mortalmente. Nosotros no estamos obligados necesariamente a obedecer a un superior propiamente de la iglesia como tal, de manera religiosamente, por voto. A lo menos sería tanto pecado mortal. Es decir, que el hecho de los votos es un compromiso delante de Dios y por eso exige que el no cumplimiento estás poniendo una falta. Pues ella quiso hacer un voto extra. ¿Y cuál fue el voto extra que hizo? En silencio, con su director espiritual. No negarle nada a Jesús de lo que él le pudiera pedir. No negarle nada a Jesús de lo que él le pudiera pedir. Así sea recoger un papel. Si me lo pide el Señor, no tengo que pensarlo. Así lo voy a hacer. Los que la conocieron, por eso decían que era súper hiperactiva. O sea, no dejaba las cosas para mañana. Era una mujer que ahora hay que hacerlo. Ahora. ¿Por qué? Porque atrás de eso había una cosa que no sabíamos. Ella había hecho un voto de no negarle nada a Jesús de lo que le pudiera pedir. Segundo secreto. Se había sabido de que ella fundó su congregación. Ella estaba en una congregación que se llama Loreto. Sale para fundar las Misioneras de la Caridad cuando ve la pobreza en la India en un tren. Pero nunca contó de que ella tuvo una experiencia mística, sobrenatural, que ella escuchó físicamente la voz de Jesús que le pidió. Esas palabras que Jesús les dijo físicamente, que es un fenómeno sobrenatural, pues eso se lo guardó en secreto y bueno, ya nosotros lo sabemos. Y el tercero, que es al que voy, la noche oscura que pasó. Para reducirlos rapidito, la noche oscura es un momento, o la noche del alma que le llaman algunos santos, es un proceso en donde ayuda a madurar el alma. ¿Qué pasa con una persona que tiene una noche oscura? No siente a Dios, no ve a Dios, su intelecto no le hace entender las cosas de Dios, como que su fe se apaga, está en una noche completa. Imagínense una persona así. No siente a Dios, su cabeza no le hace creer en Dios, está en una noche completa. No se confunda con lo que le llaman la noche de los sentidos, que esa seguramente toda la hemos tenido. La noche de los sentidos es no tener ganas, o sea, dices, ya no siento tantas ganas de venir a la misa y todo eso. Eso es muy diferente a no sentir absolutamente que la fe se apaga completamente. Y tampoco se confunda con tibieza espiritual.
Porque hay más de uno que dice, yo como que tengo noche oscura. No, no, no. A ver, ¿eres fiel en la oración, en los sacramentos, en la santidad de vida? No, pues lo tuyo es flojera espiritual, no es noche oscura. No sientes a Dios, pero por flojo. Pero acá la noche oscura es de un alma que son de las fieles, completamente fieles, y que aún en esa fidelidad se apaga su fe. Entonces, la carta es muy larga. Les digo rápidamente la primera parte. Ella dice, le cuenta a su director espiritual y dice, como no todas las noches espirituales son iguales, le dice, explíqueme bien cómo lo que está experimentando para yo saber qué tan densa es la noche. Y ella dice, no, es muy doloroso. Entonces le propone al director espiritual, ok, escríbale una carta a Jesús y dígale las cosas como son. Y ella escribe, llega a tener frases como decir, Dios no existe, frases muy duras. Yo te he seguido y ahora me has dejado completamente y todo eso. Entonces primero se desahoga. Pero en la última parte de la, de la carta, que es lo que voy a leer, fíjense, una una mujer que ha dado su vida desde los 18 años totalmente para Dios, que se ha metido, que solamente ha tenido a Dios como primero y en todo, después de que tiene esa experiencia le podría decir, Señor, mira, yo te he servido toda mi vida, un poquito de consuelo a mi alma, una poquita luz de que existes, ilumíname un poquito mi fe. Le podría haber dicho eso, pero fíjense qué oración es la que hace. Después de que hace todo eso, dice, Jesús mío, tú has hecho conmigo según tu voluntad, y Jesús, oye mi oración. Si esto te complace, si mi dolor y sufrimiento, mi oscuridad y mi separación te dan una gota de consuelo, Jesús mío, haz conmigo lo que tú desees, el tiempo que tú desees, sin una sola mirada a mis sentimientos y dolor. Te pertenezco. Imprime en mi alma y mi vida los sufrimientos de tu corazón. No te preocupes por mis sentimientos, no te preocupes ni siquiera por mi dolor. Si mi separación de ti lleva a otros a ti y en su amor y compañía encuentras alegría y placer, entonces Jesús, estoy dispuesta con todo mi corazón a sufrir lo que sufro, no solo ahora, sino por toda la eternidad si eso fuera posible. Jesús, tu felicidad es lo único que quiero. Por lo demás, por favor, no te molestes. Incluso si me ves desmayar de dolor, es mi voluntad. Quiero saciar tu sed con cada gota de sangre que tú puedas encontrar en mí. No me permitas que te haga daño de ninguna manera. Quítame el poder de herirte. De corazón y con toda el alma trabajaré para las hermanas, porque son tuyas. Todas y cada una son tuyas. Te suplico una cosa. Por favor, mándame un poquito de luz, de consuelo. No, te suplico solo una cosa. Por favor, no te preocupes por volver pronto. Estoy dispuesta a esperarte toda la eternidad. Esta es una oración de una santa que demuestra que Jesús primero y Jesús en todo. Aún en los momentos en donde ella tendría todo el derecho de decir, Señor, te he servido toda mi vida, un poquito de consuelo. Señor, no me das mis sentimientos, no me das mi dolor. Si eso te complace, si así yo abrazando esta experiencia, porque nadie se enteró que tenía esto. Siguió sirviendo hasta el último día de su vida con la misma sonrisota, con la misma calidad, como cuando sí sentía a Dios. Con la misma. Por eso nadie se dio cuenta. Nos venimos a enterar hasta cuando entra su proceso de canonización. Entonces, no, pues que es muy difícil. Muy difícil. Rápido les cuento una experiencia. De hecho, no sé si ya se las habrá contado en alguno de los temas. Yo estando en un pueblo en México, de Misiones, íbamos visitando las casas, me tocó una señora, la señora no sabía ni leer ni escribir, muy sencilla, y, y me contó que uno de sus niños había muerto, y un niño de 10 años, iban en un autobús escolar a un paseo, pero es un pueblo donde hay muchas barrancas y todo eso, y son peligrosas las carreteras ahí, el autobús se desbarrancó. Su niño casi salió degollado. Su esposo no quería que ella fuera a reconocer el cuerpo.
Y la tengo grabada la señora, muy sencilla, no sabe ni leer, escribir. Y me dice, y ya convencí a mi viejo que fuéramos los dos mejor a reconocerlo. Y me dice la señora, dice, le mentiría si le dijera que no estuve a punto de desmayarme cuando vi a mi niño así. Pero lo único que me dio fuerza es que cuando vi a mi niño así yo le dije, ay mi hijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. Ay mi hijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. Una mujer que no sabe leer y escribir. Una mujer pobre. No nos vengamos, no nos engañemos. No, pero la Madre Teresa, pues no es Madre Teresa. Hay tantos santos tan calladitos en la vida ordinaria que entendieron la clave. Jesús primero, Dios primero y en todo. Inclusive en la relación de mis hijos. Mis hijos, incluso mi esposo y mi esposa no son para mí, son para Dios. El verdadero amor es ser puente entre la persona amada y Dios. Eso es amar. Amar no es dar cariñitos, no, 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 no. Hay una pregunta que continuamente hago. Piensa en las personas que amas. Hoy se mueren. ¿Te podrías quedar tranquilo, te podrías quedar tranquila de que has hecho lo necesario para que hoy esa persona esté en el cielo? Si no, no has amado. Si no, no has amado. Si tu amor no ha ayudado a salvar almas, no es amor. Pero le di el beso, el abrazo, el apapacho, el carrito, todo eso no se lo va a llevar. De poco le sirve. El amor salva. Por eso los santos son los expertos en el amor. Vamos terminando. Un ejemplo, este sí ya es un poco más vocacional, porque no todos tienen esa vocación, pero para que vean hasta dónde llega la intensidad de la santidad de no buscarse a sí mismos. Esa es la clave, no buscarse a sí mismo, no vivir para sí mismos. Hay unos monjes que se llaman cartujos. Los cartujos son de los monjes, obviamente de claustro, no salen, que guardan más silencio, un silencio total. De los cartujos solamente hay dos personas canonizadas por la iglesia. Su fundador, San Bruno, y en el caso de las mujeres también. De ahí en más, no hay ni un monje cartujo canonizado. Ninguno, ni lo habrá. Porque ellos por regla, ellos entran a una vida monástica para olvidarse totalmente de ellos mismos y ofrendar eso por la salvación de las almas. En el secreto de su oración, de su trabajo, están orando por nosotros, que no nos conocen. Están fundiéndose en el anonimato. Sabiendo que tú dices, este monje se ofrendó totalmente, pues mínimo vamos a meter su proceso de canonización para que un día la iglesia lo reconozca. No tienen permiso de eso. Tampoco pueden dejar escritos en donde digan, pues mira, su memoria quedó en un escrito. Tampoco. Un cartujo no puede dejar escritos. Siguiente, cuando muere, no tiene un féretro. Así, con su hábito, le abren el pozo y así lo meten. Le echan la tierra, ponen una cruz sin nombre. Sin nombre. Eso los monjes, ¿no? Sí, los monjes cartujos. Pero a ese grado, claro, no de esa forma, porque tendrías que tener vocación de cartujo, de cartuja, pero a ese grado tiene que llegar nuestra renuncia. A ese grado tiene que llegar nuestra renuncia. Tiene que llegar a un desvanecimiento, a un vaciamiento, a una negación de sí mismo. Los cartujos están en varias partes. Ya. Pero imagínense, anónimos para el mundo, porque quieren, no están para traer la gente para sí, sino para Dios. Anónimos para el mundo, en su claustro. Y dentro de ellos, anónimos entre ellos, porque su monasterio, en su cementerio que tienen, ¿dónde está cada quien? Pues tendrás que tener una buena memoria, porque ni siquiera vas a poder localizarlo. Puras crucecitas iguales. Y de ninguno de ellos vamos a saber hasta el cielo. ¿Por qué? Porque de ninguno se va a poner un proceso de canonización. De ninguno vas a encontrar un libro que dices, pues mira, escribió este. No. Es una forma de renunciar, pero a ese grado es lo que quiero decir. A ese grado, a ese hervor de santidad, de renuncia de sí mismo tenemos que llegar. Ellos lo hacen de esa manera, pero tú y yo tenemos que llegar a ese mismo hervor de acuerdo a la vocación que tienes. Pero a ese mismo. ¿Cuáles son
Em, bueno, yo me voy más rápido. ¿Cuáles son algunos enemigos de la santidad? Rápido. El primero, pues ya lo saben, el pecado. Si la santidad principalmente es vivir en gracia, ¿qué te quita la gracia? El pecado. Punto. Y ya dimos la charla una vez del pecado. Pero hay unas cosas que la entendamos. Yo creo que esa sí la mencioné una vez. Algo terrible para la santidad es defender la propia fama. Aprendámoslo, grabémoslo. Un católico, un verdadero católico, nunca, jamás defiende su fama. Aún en las calumnias y mentiras que le hagan a uno. Nunca se defiende la fama de uno. Nunca. Puedes defender a la iglesia, al pobre, las injusticias. Puedes defender muchas cosas, muchas causas. Pero tu fama, nunca. A menos de que, imagínate, te están juzgando en algo injusto y que tú no te defiendas afecte a terceros. Ahí sí, pero lo haces por los terceros, no por ti. Pero nunca, jamás un católico se tiene que defender. Nunca. Aunque te estén echando una mentira, nunca, jamás debes defender tu fama. Porque la defensa de tu fama es un símbolo, es un signo visible de que todavía no te niegas a ti mismo. Nunca, jamás hay que defender la fama. Por eso, bueno, como saben, yo trabajo mucho en internet y en canales de YouTube. La otra vez uno de los ateos, de hecho el ateo de lengua española más que tiene más suscriptores en YouTube, sacó un video acerca del Papa y todo eso. Y en algunas cosas obviamente no estoy de acuerdo, pero hay unas cosas en donde soltó y le decía, ¿sabe qué le pido, Papa? Enséñele a su pueblo a poner la otra mejilla. Cualquier otro puede decir, ¿cómo le pides si tú eres el primero que ataca a la iglesia? Podría decir eso, pero no, perfecto. Yo le dije, perfecto. El mundo tiene la obligación de exigirnos una santidad de ese estilo. De ese estilo. Otro ateo me acuerdo que decía, él sí cerró el canal, pero él decía, si vendiéramos la túnica de Jesús, no por de quién es, sino por su valor en sí mismo, lo que cuesta la pieza, y vendiéramos la túnica del Papa, ¿cuál valdría más? Pues dice, pues la del Papa. Entonces, y termina diciendo, ni ustedes los católicos quieren ser igual a su fundador. No nos quedemos farisaicamente con el Papa. Sí, cierto, el Papa debería, y más con este Papa que lo que ha hecho es ser más sencillo todavía. Pero no caigamos en la trampita de, sí, el Papa debería decir, tú, ¿tienes camisas de sobra? ¿Tienes pantalones de sobra? ¿Tienes zapatos de sobra? Este Papa, como cardenal, lo pueden encontrar en el video, yo se lo mencioné una vez, dice, una de las cosas más injustas que un católico no se puede decir, ¿cómo es posible que dentro de los gastos más altos actuales sean mascotas y maquillaje? ¿Qué cristianos somos? Entonces, cuando un ateo, por muy ateo que venga, pero el ateo está totalmente resentido, no sé, por lo que sea, aunque sea un ateo resentido, cuando nos digan esas cosas, las tenemos que aceptar porque nos ayudan a la santidad. Nos ayudan a la santidad. Cuando tú te defiendes, lo que estás diciendo es, bájame el nivel de santidad. O tú no tienes derecho, porque tú eres un pecador, eres ateo, ¿qué me pides que yo sea santo igual que Jesús? No, tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo, porque nosotros estamos llamados a eso. Si no, vete del lado de él, del ateo, y avienta piedras a todos los católicos y los demás, que es lo que muchos terminan haciendo. Como son cobardes para vivir la santidad, como son cobardes para negarse a sí mismos, ¿qué se hacen? Renuncian y desde dentro o desde fuera de la iglesia empiezan a exigir. Esos son los primeros que dicen, ¿y tú vas al grupo de catecumenado? No se te nota. No se te nota. Y tú, que todavía no tenías a ti mismo, te defiendes. No, me has dicho la verdad, se me tiene que notar. Benditos ataques esos, aunque vengan de un ateo, porque te ayudan a renunciar a ti mismo. Claro, yo les digo, cuando esos ataques vienen de un creyente, también hay que aceptarlo, porque a veces los primeros ataques vienen de gente propia de la iglesia, ¿eh? que te desilusiona o te baja los niveles de santidad.
Hay que aceptarlos igualmente, pero en muchos casos hay que ser muy inteligentes. Jesús nos pidió que seamos mansos, no mensos. Y Jesús nos dijo que pusiéramos la otra mejilla. Pero a Jesús en el Sanedrín habla la verdad, se enoja, llega un soldado y le da una bofetada. ¿Le pone la otra mejilla? No. Le dice, si he hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Ah, Jesús, no pusiste la otra mejilla. No, no, Jesús, no importa. Después dio permiso que le hicieran más de una bofetada, que le rasgaran su carne. A Jesús no le importa, o sea, a nosotros nos tiene que importar si nos dan una o dos o tres, sino de acuerdo a la salvación de la persona. Porque, ¿qué pasa? Cuando te dan en una mejilla, lo normal, lo humano, es de que tú se la devuelvas o corras. Cuando no haces eso, la otra persona recibe un mensaje y dice, aquí hay algo. Aquí hay un proceso de santidad. Porque lo normal es de que haya corrido o que me la regresara. Y puso la otra mejilla y ahí comienza el proceso de conversión de una persona. Puede comenzar ahí. Dice, este tiene algo que yo no tengo. Porque en algo tan humano que es como defenderse de esto, no se ha defendido. Pero hay gente que realmente ya está viciada o está hasta enferma mentalmente. Si tú le pones la otra mejilla, te va a dar 5, 20, 30, ¿no? Hay que poner un límite. ¿Por qué? ¿Porque esa violencia lo va a salvar? No. La típica mujer, no, sí, mi marido me pega y todo eso, pero pues no me ha mandado al hospital todavía. Ah, pues bueno, menos mal que no le ha mandado al hospital. Entonces, y es que yo lo quiero. Ah, ¿usted sí lo quiere? Pues empecemos. Si ahorita después de una golpiza que le dé, si su esposo le da un infarto y se muere, ¿para dónde se va? A veces un acto de amor, llamar a la policía. Pero necesitamos discernimiento. Yo les puedo decir, estos son casos extremos, en donde tienes que decirle, si he hablado mal, dime en qué es, y si no, ¿por qué me pegas? Esos son casos extremos. Pero honestamente, en la normalidad del día a día, son casos de poner la otra mejilla, y no la ponemos. No la ponemos. ¿Por qué? Sigues viviendo para ti mismo. Si no vivieras para ti mismo, no te interesaría de que te humillaran los demás, como fue humillado Jesús. ¿Cuál es la función? Y aquí ya van a ser nada más cosas prácticas que me pidieron que explicara. ¿Cuál es la función de los santos, ya los santos canonizados? Primero hay que entender, la iglesia tiene un conjunto, es como, tiene varios estados. Se divide en tres, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Triunfante, purgante y militante. Lo explico brevemente. La iglesia triunfante son nuestros hermanos en el cielo. Todos los santos son nuestros hermanos. Son iglesias, siguen siendo iglesia en el cielo. La iglesia purgante es la que está en el purgatorio. También, yo no puedo explicar ahorita el purgatorio, que es otro tema totalmente diferente. Pero los que están en el purgatorio son hermanos nuestros, es ya iglesia. Y la iglesia militante, que milita, somos nosotros. Entonces, más o menos, ¿cómo trabaja? Eso lo llaman comunión de los santos. Es la maravilla que nosotros tenemos como iglesia católica. Los que están en el cielo interceden por nosotros. O sea, la iglesia triunfante ayuda a la iglesia militante que somos nosotros. Y nosotros somos los que podemos ayudar a la iglesia del purgatorio. Por eso nosotros oramos por los difuntos. La gente que está en el purgatorio depende de nuestra oración. Depende de nuestras eucaristías. Depende de eso. Tendré que explicar lo del purgatorio, que será un tema totalmente diferente, pero para que entiendan que todos estamos conectados. Y la iglesia del purgatorio, cuando sale del purgatorio, ¿en qué se convierte? En iglesia triunfante. Y el triunfante ayuda a la militante. Estamos continuamente siendo un cuerpo. Esa es la grandiosidad. Nosotros no estamos solos aquí. Un ejemplo, si viviéramos la Eucaristía como la deberíamos vivir, uno de los momentos que a mí más me encanta es el santo. Cuando se canta el santo, previo a la consagración, en ese momento del santo, no es meramente imaginación, es real. Ángeles y santos están presentes ahí porque es el momento más importante. Cuando tú estés cantando santo, si quieres cierra tus ojos y toma conciencia de que en ese momento no están 50, 300 personas adorando ahí. Por eso, después del santo, lo primero que nos hace es arrodillar. Sino todos nuestros hermanos, los santos, están ahí presentes.
están ahí presentes. Nosotros no somos una iglesia huérfana en este sentido. Entonces, ¿para qué la iglesia canoniza? Principalmente para darnos ejemplos para imitarlos. Cuando tú ves cómo vivió el Padre Pío con la santidad que vivió, pues lo puedes imitar porque fue un ser humano igual que tú. Igual que tú. Y hay muchos santos que fueron hasta más pecadores que tú y ahora son santos. Entonces, ¿por qué la iglesia canoniza? Para darnos ejemplos de vida. Segundo, para venerarlos, no adorarlos, que es lo que nos ponen acá rato los protestantes. Ah, ustedes tienen santos y los adoran. No, no, no. Nosotros los veneramos. ¿Qué es venerar? Venerar es reconocer la obra de Dios en una persona. Por eso, adoración solamente a Dios. Veneración a los santos. ¿Por qué? Porque no veneras al santo por el santo, sino por la obra que Dios hizo en él. Por lo tanto, hay una veneración exclusiva de la Virgen María. A la Virgen María la veneramos con una especial veneración, vamos a decir, una mayor veneración que cualquier otro santo. ¿Por qué? Porque María es la única persona que sin ser Dios, primero, no tuvo pecado. Segundo, al ser, que esto a veces dicen los protestantes, no, ¿cómo que nunca tuvo pecado? Lo dice la Biblia. Dice, cuando llega el ángel, dice, Jaire que jaritomene, jo Kyrios metasú. Jaire es como el saludo. Que jaritomene significa la llena de gracia, la plena de gracia. María, por cada poro está la gracia de Dios. María es tan, pero tan, tan santa que lo único que refleja es a Jesús. Es a su Hijo, es a Dios. Eso es lo que es un santo. No refleja su fama, sino la de Dios. Por eso, a los santos los veneramos, pero hay que entender que a María se le da una especial veneración porque es el modelo de santidad. Es el modelo de santidad. Claro, el primer modelo pues es su Hijo, pero es Dios finalmente. Pero como criaturas, María. Entonces, María es demasiado transparente que lo único que... El que va a María siempre termina con Jesús. De hecho, una mala devoción o una devoción distorsionada, mariana, no termina en Jesús. Por ejemplo, hay gente que se avienta el rosario pero nunca comulga, pues me parece que no va la cosa por ahí. Porque la mamá siempre lleva al hijo. Entonces ahí sí los protestantes tienen todo el derecho de decirnos que estamos teniendo supersticiones, idolatría, porque posiblemente sí estás adorando a la Virgen. Porque si le das verdadera la veneración que le das, siempre terminas en los sacramentos, siempre terminas en la Eucaristía, siempre. Porque es la meta de María. Y la tercera causa por la que se canonizan es para favorecernos con su intercesión. Todos los santos, como les había dicho, interceden por nosotros. Hay una diferencia, yo no voy a alcanzar a explicarlo. Pero los protestantes no entienden la diferencia entre mediación y intercesión. Hay una diferencia. El único mediador entre nosotros y el Padre es Jesús. ¿Qué hacen los santos? Están tan unidos a Jesús que por eso pueden interceder por nosotros. Los santos no hacen milagros. Vamos a decirlo de una manera popular. Se lo sacan a Dios, que es diferente. Interceden por nosotros, son hermanos que están intercediendo por nosotros. Por lo tanto, la intercesión hay que cuidarla mucho porque podemos llegar a aspectos realmente de idolatría o de superstición. Ay, no, pues ya tengo yo aquí a Santa, no sé qué santa sea, Santa Rita, aquí esto, y esto me va a proteger de que no se me caiga la casa. Eso es superstición. Los sacramentales y las reliquias de los santos. Hay reliquias de 3 grados. La primera, que tiene que ser cuestiones del cuerpo. Segundo grado son ropas o cosas que le pertenecen al santo. Y tercero, cosas que tocaron o el cuerpo o esas cosas ya de primera mano. Y esas reliquias han ayudado de intercesión para sanar a muchos. Y eso le podemos explicar. En la Biblia está llena de cosas. Eliseo con el manto de Elías. San Pedro, la sombra. Decía que donde pasaba la sombra de Pedro, sanaba a la gente. Dios usa ese tipo de cosas, pero hay que tener mucho cuidado en no ser supersticiosos en esa parte, porque ahí es donde realmente tienen razón los protestantes. Y también no les vaya a pasar, le estoy diciendo que la oración piensa primero en Dios. ¿Cuál es una oración que no entiende la real intercesión? Dicen que rapidito, quizá más de uno lo ha escuchado, dice, estaban dos señoras, entre ellos una viejita y la otra, pues, vamos a poner unos 30, 40 años. Y la viejita estaban delante de la imagen de San Martín de Porres.
Y entonces la viejita le decía, ay, Martincito, por favor, dame $20 porque tengo que llevar la leche para mi casa, por favor, dame $20. Y estaba así rezando en voz alta, ay, $20, $20. Y la otra le pedía, ay, San Martincito, por favor, dame $3 millones porque necesito comprar la casa. Dame $3 millones. Y la otra gritaba más, dame $20. Entonces la de 3 millones dice, a ver, tome sus $20 y no me lo distraiga. Entonces, eh, entonces, a veces actuamos así y eso está errado, está equivocado. Está equivocado porque estamos teniendo un tipo de una relación. Primero, ahí no es Jesús el importante, ¿no? O sea, es nuestra conveniencia, es algo mágico por ahí. Ya solamente les menciono cómo es un proceso de canonización. Primero, tiene que haber fama de santidad. Entonces, tú dices, esta persona vivió santamente y se mete el proceso a la diócesis, un diocesano. En ese momento, cuando entra el proceso, ya se le llama siervos de Dios. Cuando vean el siervo de Dios, fulanito de tal, significa que hay un proceso de canonización. Bueno, estrictamente se llama de beatificación primero. Entonces, el primer paso son siervos de Dios. Cuando ya la iglesia acepta que verdaderamente esa fama de santidad, es decir, que haya vivido las virtudes cristianas de manera heroica, pasa a ser venerable. Entonces ya tú vas a ver muchas personas que el venerable fulanito de tal significa que ya está en el segundo paso y que has aceptado que tuvo virtudes heroicas. El tercer paso ya viene la beatificación. Para ver la beatificación se necesita un milagro que no lo hace el santo por intercesión de esa persona. ¿Por qué se necesita un milagro? Porque la iglesia necesita verificar que verdaderamente está en el cielo y la única manera visible, vamos a decirlo en ese sentido, de verificar que la persona está en el cielo, es que tenga influencia sobre los poderes del cielo, que pueda verdaderamente interceder delante de Dios. Si no está delante de Dios, ni un milagro va a acontecer. Entonces, la única diferencia, voy a poner entre paréntesis, la única diferencia que no les exige el milagro, ni para la beatificación, ni para la canonización, son los mártires. O sea, si dieron la vida por Jesús, ¿de qué más cosas necesitas como para... Si murieron por él, entonces a un mártir se le puede brincar el que se tenga el milagro. Entonces, ahí ya es beato. Entonces ya la beata Madre Teresa de Calcuta, el beato Juan Pablo II. Y ya para ser declarado santo se necesita otro segundo milagro. Un segundo milagro, claro, se menciona milagros no porque lo declara la iglesia, hay toda una comisión de médicos, inclusive médicos no creyentes, que tienen que verificar que realmente científicamente esto no tiene explicación. ¿Va? También hay que entender esa parte. Entonces es siervo de Dios, venerable, beato y santo. ¿Eso quién lo hace? El Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es infalible en cuestiones de fe y de moral. El Papa se puede equivocar en muchas cosas, pero en fe y moral no. ¿Por qué? Porque regresamos a la promesa de Jesús sobre Pedro. ¿Va? Entonces, esa autoridad que Jesús dio al Papa. Entonces, conclusión. Decía una autora, si te salvas, es decir, si llegas a ser santo completamente, ya estás en el cielo, a Dios no le va a importar si llegaste a fuerza de misericordia o a fuerza de virtudes. A Él le va a importar que llegaste. Porque todos los que están en el cielo son santos. Pero hay que ser honestos. Quizá tú estás empezando tu conversión ya avanzadita la vida y va a ser muy complicado, a menos de que Dios te dé una gracia, que llegues a una santidad de alguien que comenzó desde su juventud. Por eso la gran responsabilidad de los padres. Ya quieren que sean buenecitos ya a los 15 años que ni los escuchan. Pues no. Por eso los papás les es más cómodo que los hijos sea exitoso, sea exitoso. Si eres migrante y le dices a tu hijo, sé exitoso, y tu hijo te dice, ¿y por qué tú no lo eres? Mi hijo, yo fui migrante, tuve que cruzar la frontera, etc. O sea, yo no he tenido lo que tú has tenido. Tienes una respuesta. Pero si así como les obligas y les presionas a ser exitosos, les presionas a ser santos, ahí ya no conviene. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo te diga, ¿y por qué tú no eres? No, es que era campesino. ¿Y que los campesinos pueden ser santos? No, es que era pobre. ¿Y los pobres no pueden ser santos? No, es que era migrante. ¿Y los migrantes no pueden ser santos?
Por eso no presión, por eso es más fácil decirle, tienes que ser alguien en la vida, tienes que ser exitoso. Cuando lo primero que le tendremos que decir es, tienes que ser santo. De nada sirve ser sacerdote si no vas a ser sacerdote santo. De nada sirve ser esposo si no vas a ser esposo santo. De nada sirve ser soltero si no eres soltero santo. Entonces, es bien importante eso. Si tú quieres que el proceso llegue a nivel de virtudes, fomenta la santidad. Pero si ya por cualquier cosa ya vas en la segunda, tercera, cuarta etapa de tu vida, pues sábete que así sea arañando con coraje, el cielo lo vas a ganar. Y a Jesús no le va a importar si llegaste por fuerza de virtudes o fuerza de misericordia. Le va a importar que llegaste. Dice Santa Teresa de Ávila, Dios nunca deja de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Frase tremenda. Dios nunca deja de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. En el lenguaje que estamos hablando, Dios nunca, nunca, pero nunca deja de ayudar a aquel que se determina a vaciarse de sí mismo, a negarse a sí mismo. Nunca. Por eso te das cuenta de santos que eran totalmente, disculpen la palabra, una porquería, y ahorita son unos santazos. Y tú dices, ¿cómo pudo haber un cambio tan radical? ¿Por sus fuerzas? No. Es que la virtud de esta persona fue darle todo el control y la autoridad a Dios. Y para eso tiene que vaciarse de sí mismo. Mientras tú tengas el control y te busques a ti mismo, Dios no hace ninguna obra. O la hará a migajitas. Dice el Papa Benedicto, virtud heroica, que es la que se pide para canonizar, no significa exactamente que uno hace cosas grandes por sí mismo, sino que en su vida aparecen realidades que no ha hecho él, porque él solo ha estado disponible, vacío, receptivo, para dejar a Dios actuar. Las virtudes heroicas no es que, no, es que habrá de tener una voluntad tremenda, no. Fue tan humilde de negarse a sí mismo y ser como un platito, decir, Señor, mete lo que tú quieras meter. La disponibilidad. María, no entiendo nada, lo único que sé es que me van a matar a pedradas, porque ¿quién me va a creer que mi hijo es del Espíritu Santo? Pero ¿qué termina siendo? Hecho en chila domini, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cosas que no entendía, dice la Escritura, que no las entendía, pero las meditaba y las guardaba en su corazón. No, no te justifiques en decir, no, pero yo no tengo la fuerza del Padre Pío. No, pero sí tienes la capacidad de negarte a ti mismo, de vaciarte y decirle, Señor, hazlo conmigo lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. Si tienes eso, comenzó tu proceso de santidad. Para dejar actuar a Dios, debes morir a ti mismo, vaciarte de ti mismo, para buscar solamente a Él. Termino con esta cita. Gálatas 2:20. ¿Cuál es la mejor expresión de la santidad? De alguien que realmente se ha vaciado. El mismo San Pablo. Si el mismo San Pablo nos dijo, Cristo murió por todos, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él que murió y resucitó. Ese mismo Pablo después en Gálatas dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Eso es ser santo. Para dejarte crucificar tienes que estar vacío de ti mismo. Nadie se deja crucificar así por crucificarse. Porque la crucifixión siempre es una injusticia. Entonces, para dejarte crucificar tienes que vaciarte de ti mismo. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa? Lo que dice San Pablo. Ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Vamos a hacer una oración.